el contenido digestivo. Y lo que vas a escuchar dentro de este paso es los ruidos internos, ¿de acuerdo? Los soplos no es provocarlo, no se insisto en el diálogo, ¿no es cierto? Acá puedes escuchar soplos continuos. Lo que te va a indicar los soplos puede ser algún problema dentro de los vasos. ¿Qué vasos sobre todo te importan en el abdomen? Bueno, aorta, ¿cuál? Inferior, ¿no es cierto? Luego se ramifica en ilíacas. Luego ilíacas se ramifican interna, externa y continúa con femoral. ¿No es cierto? Entonces, los soplos para alguna patología dentro de estas estructuras. Aneurisma aórtico, por ejemplo, aneurisma de arterias o vasos renales. ¿Te interesa mucho? Sí, porque estos soplos no son netamente sistolideas, porque son continuos. La mayoría se detectan en el epigastro, en el labio izquierdo, en el aórtico, en los cuadrantes abdominales superiores para las renales, ¿no es cierto? Aorta, renales, dedos ilíacas. Continúa esto. Esto es muy importante. No lo vas a escuchar mucho, ¿ah? ¿Por qué? Porque muchas veces el abdomen no es como no es una pinturita como que te pintan acá, ¿no? No lo vamos a encontrar, ¿no? Muy difícil. Vamos a encontrar abdómenes o globulosos o batracianos o con exceso celular subcutáneo, ¿ya? Entonces está en la pericia del examinador, pues poder llegar a auscultar un soplo, pero dentro de un contexto que tú busques qué cosa, un paciente con enfermedad vascular. Frotes, para que lo conozcan, se ausculta en casos de inflamación membrana basal del hígado y vaso, murmullo venoso, indica permeabilidad de la circulación umbilical en casos de HTP, permeabilidad. ¿De acuerdo, no? Recuerden que cuando tenemos pacientes con HTP, obviamente hay una resistencia al flujo sanguíneo en el hepatocito, lo que causa mayor colapso y mayor distensión de quién, de las estructuras vasculares aledañas que son las venas. Y vas a encontrar muchas veces circulación colateral, concéntrica, ¿no es cierto?, alrededor del ombligo, que es tu cabeza, y medusa excéntrica en los otros, a los bordes. ¿Ya? Muy bien, lo normal de ruidos hidroaéreos es 5 a 30, no te molestes en escucharlos todititos idealmente. Su sola presencia ya te pueden indicar, ¿de acuerdo?, que hay movilidad gastrointestinal, ¿de acuerdo? Ahora, si te tomas la molestia de auscultarlos, aumentados en patología inflamatoria como hilio dinámico y disminuidos en hilio adinámico o hilio paralítico. Ahora, es tan así, tan de regla esto, varía mucho, porque muchas veces tú vas a encontrar presencia de ruidos, ¿de acuerdo? Presencia de ruidos. El paciente está en un contexto de una pseudoobstrucción o obstrucción intestinal, ¿de acuerdo? Y muchas veces los vas a encontrar disminuidos, ¿ya? Y el paciente no va a tener ninguna molestia, ¿de acuerdo? O sea, el que estén aumentados o disminuidos no es específico de estos escenarios, ¿de acuerdo? Entonces, ¿para qué me ayudan? Para entrar a tu contexto. Si tienes un paciente que no está defecando hace 3 días, tiene el abdomen distendido, ya hay dolor abdominal, ¿de acuerdo? Y tú auscultas los ruidos alejados, disminuidos, eso sí te sumaron por la obstrucción, eso sí, pero es todo ese contexto, ¿ah? No por sí solo el ruido te va a decir, ya, dinámico, ya, hilo paralítico, no, ¿de acuerdo? Tienes que poner dentro de tu rompecabezas este hallazgo. Te sirve la auscultación en los casos de distensión abdominal, ¿no es cierto?, en los cuales se sospecha hilio. Recuerden que es hilio, hilio es falta de movimiento, ¿no es cierto? El hilio puede ser anatómico, puede ser fisiológico, ¿no es cierto? Si es anatómico, la obstrucción puede ser dentro de la luz, acá, ¿no es cierto? Cáncer, por ejemplo, ¿no? Un pólipo, o fuera de la luz, ¿no es cierto? Una hernia que está prestando esto. Y si es un hilo fisiológico, puede haber problemas metabólicos que repercuten en la motilidad intestinal, como por ejemplo la hipocalemia, ¿no es cierto? La presencia RH, ruidos hidroaéreos de lucha, intensos, prolongados, acompañados de dolor, afirma el diagnóstico de hilio mecánico, en tanto que la ausencia del silencio abdominal te indica hilio paralítico. Pero esto es sumado a un contexto dentro de un escenario es preciso, ¿ya? No por sí solos te van a dar el diagnóstico. A ver, en los soplos sí tienes más especificidad. Bueno, mira, este es el 99%, sobre todo de dónde, si lo encuentras si tú buscas hipertensión renovascular. Recuerda que la HTA puede ser primaria, esencial o secundaria.
Y la principal causa de HTA secundaria son problemas pacientes renales con enfermedad renal crónica. Entonces tú tienes que ver, es un paciente con enfermedad renal crónica, ya mayor, o sea, de 40 años, diabético, hipertenso, anémico, pues obviamente en ese contexto se ha desarrollado esta enfermedad. Y tienes una enfermedad, un paciente con presiones elevadas, ¿no es cierto?, de 20 años, digamos, 200 con 100, ya, su riñón se está malogrando, se está deteriorando, y no tienes un contexto de diabetes, ¿no es cierto?, obesidad. ¿Qué te puede indicar eso? Ahí no tendrías que buscar esta parte. ¿Por qué? Porque lo que pensaría podría ser un problema vascular de la arteria renal. ¿De acuerdo? Es dónde encajas el signo y dónde encajas el síntoma. ¿Ya? Para eso es la clínica. Si no, vamos a empezar a pedir tomografía a todo, resonancia a todo, y disparas como cowboy, ¿no? Hasta un 20% de las personas normales pueden hallarse soplos sistólicos en el epigastrio. Por eso les digo, o sea, no, ¿por qué? Porque es personas, pacientes jóvenes, delgados, ¿no es cierto? Pero cuando el soplo es sistodiastólico y se llega un paciente con sospecha de hipertensión renovascular, ahí cambia el escenario, ¿no es cierto? Porque el cociente de probabilidades se dispara exponencialmente. Y este dato puede tener una sensibilidad de 39%, pero sobre todo una especificidad del 99%. Ahora, si tú encuentras esto, ya lo diagnosticaste, no tienes un diagnóstico probable porque tienes clínica, ¿cómo lo probarías? Métele un Doppler de arterias renales. No es concluyente porque es un operador dependiente, pídele un angio. ¿De acuerdo? ¿Me entienden? ¿Ya? Pero, ¿por qué? ¿Y por qué? Porque ya tengo esta sospecha y es muy específica. Entonces, ya tengo algo, un diagnóstico probable. ¿Cómo lo pruebo? Con lo demás. ¿Ya? Percusión. Imagino que ya aprendí un poco a percutir, ¿no? Recuerda que esta es la técnica, ¿no? Dedo percutor, dedo flexímetro, ajá, ¿no? Apéndice sifoides, ¿no? La técnica. La percusión básicamente es para encontrar ¿qué cosa? Para mostrar ruido, ¿no es cierto? Sonoridad. Muy sonoro, timpánico. Poco sonoro, mate. Ahí está la diferencia. ¿El abdomen de por sí es timpánico o es mate? Pues eso va a depender de las áreas. Tú empiezas a percutir, ¿no es cierto?, en sentido horario, ¿no es cierto?, de derecha a izquierda, siguiendo esta analogía que refleja las llantas de los aros de las bicicletas, ¿no es cierto? Vas haciéndolo así, por todos los cuadrados. Obviamente en las zonas donde están las vísceras huecas, como por ejemplo tienes el estómago, los intestinos, lo vas a hacer más sonoro, ¿no es cierto?, ¿no? Y obviamente donde están las vísceras sólidas es mate. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora, la pericia diagnóstica está en donde cuando se alteran estos escenarios normales, como por ejemplo en el espacio de trauma, ¿tú qué esperas encontrar? Tú esperas encontrar timpanismo porque obviamente estamos la representación del estómago, ¿no es cierto?, que es una víscera hueca. Y te vas al lado izquierdo del paciente, ¿no es cierto?, te ubicas anatómicamente, básicamente en la zona del hipocondrio izquierdo, como parte del flanco, ¿no es cierto?, izquierdo, con el límite axilar y clavicular, y empiezas a percutir. ¿Qué tienes que encontrar? Tiene que ser timpánico. Pero ¿qué pasa si lo encuentras mate? Ojo, esto no es normal. No, si percutes dentro de la misma costilla, ¿no es cierto?, va a salir mate, porque percutir obviamente en el espacio intercostal, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué puede ser si se encuentra mate? Puede ser que este aire esté ocupado por otra estructura, que puede ser agua, puede ser sangre, puede ser pus. En el contexto obviamente puede haber un empiema, un derrame pleural, un hidrotórax, un hemotórax, ¿no es cierto?, ¿no? Porque obviamente este líquido se está superponiendo en la base del pulmón izquierdo. Puede encontrar una masa sólida, pulmonar y también gástrica, ¿de acuerdo?, en el fondo. Con percusión se delimita también el espacio semilunar retral, ¿no es cierto?, porción torácica del hipocondrio izquierdo, delimitado por hígado a la derecha, vaso a la izquierda, corazón arriba, rebordo hasta abajo. Normalmente es timpánico, son casos de matriz del espacio retral, esplenomegalia, ¿no es cierto?, crecimiento del vaso, en el contexto no de un HTP. Derrame pleural izquierdo, el agrandamiento del lóbulo izquierdo del hígado, ¿no es cierto?, otra visceromegalia.
tienes 2 visceromegales, puedes pensar en HTP, claro que sí. Y los tumores voluminosos del techo gástrico, es decir, del fondo gástrico, ¿de acuerdo? Entonces, la alteración de la percusión sí tiene validez para sospecha diagnóstica. Percusión hepática. Nos vamos al otro lado, al frente, ¿no es cierto? Recuerda que el hígado mide más o menos 10 o 12 centímetros, obviamente tienes que ubicarlo, ¿no es cierto? En el hipocondrio derecho, revoca costal derecho, línea media, justamente 2 centímetros, 2 veces después de la cicatriz pectoral, ¿no es cierto? ¿Y qué palpas? Palpas la distancia del hígado. Ahora, ¿es normal palparlo? Es mejor a la inspiración, porque cuando el paciente inspira el hígado, ¿qué pasa? Recuerda que el diafragma se baja, ¿no? Entonces el hígado, ahí tú lo puedes encontrar. En cambio, cuando expiras, el diafragma se contrae, sube y ahí lo puedes, se mueve, ¿no es cierto? Entonces, eso es algo que tú puedas palpar el hígado. ¿Para qué? Para obviamente ver si es que hay dolor en el mismo, si es que puede haber alguna visceromegalia, ¿de acuerdo? Puede sospechar hígado en báscula cuando está mucho más debajo de la zona habitual o cuando está mucho más arriba se mueve rápidamente en casos de enfisema. Y lo que más te puede ayudar también es la percusión del vaso en casos de ¿qué? De crecimiento de la víscera. Sobre todo recuerda que el vaso normalmente no se palpa, ¿de acuerdo? ¿Sí? Normalmente tiene un espacio en el hipocondrio izquierdo, pero cuando el vaso crece, ¿de acuerdo? ¿Hacia dónde se puede ir? Hacia derecho, hacia acá, no, está acá, el vaso. ¿Ya? Si crece, ¿hacia dónde se va? ¿Qué hay acá? ¿No? ¿Qué espacio es? El flanco, ¿no es cierto? Ya, y hacia acá, ¿qué puede haber? Si este es epi, meso. Incluso podría llegar a fosa, a veces lo he visto, pero realmente el crecimiento del vaso es para acá, de la parte externa hacia la interna, de afuera hacia adentro. ¿Ya? ¿En qué contexto lo puedes tener? En hipertensión portal. Ahora, otro caso que no sea hipertensión portal, crecimiento del vaso, si lo encuentras con ganglios en persona joven y con citopenias, eso puede ser una leucemia. Tiene grandes probabilidades de que eso sea una leucemia. Ganglios diseminados, paciente mujer o varón joven, pancitopenias, ¿no es cierto? Serie roja baja, serie blanca baja, plaquetas bajas, ¿no es cierto? Y vaso grande, eso suma a una pancitopenia, a una leucemia. Situaciones especiales a recordar, sobre todo ascitis, ¿no es cierto? Recuerda, no toda ascitis es cirrosis, ¿de acuerdo? No tienes que hacer ese encaje. ¿Por qué? Porque muchas veces hay pacientes que presentan ascitis y no estamos en contextos de cirrosis. Lo importante en la ascitis es que tú empieces a definir cuál o encontrar en la etiología. Recuerda que es un abdomen que está con un aumento del perímetro abdominal, está en un contexto de congestión periférica, ya sea por aumento de presión hidrostática o por disminución de oncótica o por ambas, ¿de acuerdo? O también por desequilibrio linfático, es decir, alteración en estable, ¿de acuerdo? Paciente desnutrido, oncótico, debilidad extrema, astenia, fatiga, disnea, astenia y disnea, porque obviamente esto va a comprimir al diafragma, ¿de acuerdo? Es un abdomen globuloso, incluso te puede llevar a que esté distendido, claro que sí, porque si este líquido aumenta en cantidad, te puede llevar a producir una pseudoobstrucción o una obstrucción intestinal. Recuerda que para la ascitis, lo primero que tienes que hacer es empezar a percutir. Si empiezas a percutir un abdomen con ascitis, vas a encontrarlo timpánico o mático. Y al timpánico no lo encuentras. ¿Lo encuentras? Muy bien, ¿qué es fácil? ¿Por qué? ¿Por qué no lo encuentro timpánico? Ya no hay aire, ¿para qué hay? Hay agua. Entonces, y eso va. Entonces empiezas a percutir. Empieza a estar mate. Si tiene esta forma, recuerda, es una citis líquida. Pero si está matidez por este lado, fuera de la citis, puede ser un globo vesical. ¿De acuerdo? ¿Ya? El globo vesical, ¿en qué sospecharías? ¿En qué paciente? Es que no orina. ¿Sí? Paciente varón, que no orina sobre todo. ¿Por qué?
Cuando obstructivo puede ser vejiga o HBP. Pero si tienes un paciente que está distendido, el abdomen, encuentras matidez, buscas un contexto de un daño hepático, ahí puede encajar bien la citis con cirrosis. Pero si encuentras una citis en un contexto de un paciente que no tiene daño hepático, ¿qué puede ser? Una neoplasia. ¿De dónde? De los ovarios, del útero, gástrica, intestinal. Ya, lo que quiero llegar es esto. No toda citis es cirrosis. ¿De acuerdo? ¿Ya? Muy bien, matidez desplazable. Al paciente le dice, inclínese por favor hacia un lado. Gira. Entonces todo el líquido va para acá. Entonces esta parte, acá va a estar como mal. Y acá va a estar impacto. ¿No es cierto? Signo de la onda líquida de la oleada. Muy bien. Dos manitos acá. Pones su mano izquierda, tu mano derecha acá. Empiezas a mover acá, a presionar en él. Puede ser la fosa o puede ser el flanco derecho. Y tú tienes que sentir esta onda, ¿no? Acá. Ese es el signo de la oleada, ¿de acuerdo? Y tienes uno más que es el de témpano. Te vas al hipocóndrio derecho nuevamente, le dices al paciente que inspire, llegas a palpar el hígado y obviamente, recuerda, cuando inspira, el hígado cae con fuerza. Inspira como que si apretaras un cubo de hielo. ¿Por qué? Porque obviamente el líquido libre que se encuentra no solo en el espacio hepatorenal, sino alrededor de todo el hígado o en el abdomen, hace que la víscera pierda. Fíjate, es que ya no esté tan fija, ¿no es cierto? Y el hígado no para, como que estuviera bailando, como que estuviera tambaleando, como cuando apretas el cubito y regresa nuevamente. Eso puede suceder en contexto de aumento de líquido libre. El mejor examen para ver líquido libre es la ecografía. No te olvides, ¿ya? La ecografía nos sirve mucho para ver líquido libre abdominal. ¿De acuerdo? Ahora, no todo líquido libre es para operar, a ojo, ¿ya? Muy bien. Lo que tienes que recordar es, en evidencia clínica, es que la inspección de flancos abultados y edema suman bastante para añadir a tu examen de palpación y percusión. Si tienes un embotamiento del flanco, matidez desplazable y onda líquida, eso es lo más específico para que corrobore tu signo de ascitis. ¿De acuerdo? ¿En quiénes vas a tener problemas? Obviamente en embarazadas y en pacientes obesos. ¿De acuerdo? Ahí vas a tener un poco de problema. ¿De acuerdo? Muy bien. No sé si hay alguna pregunta más. Adelante. Doctor, en caso de pacientes embarazadas, ¿cambiaría la técnica para la percusión? Para la técnica de percusión en una embarazada, dentro del examen físico normal, semiológico. Sí, o sea, digamos, para evaluar el abdomen de una mujer embarazada. Claro, lo que pasa es de que obviamente el feto, o sea, ocupa todo el diámetro, o sea, el crecimiento del útero. Acá. El crecimiento del útero va a ser hasta acá más o menos, ¿no es cierto? ¿No? Hasta aquí. Ya. Muy bien. Toda esta parte, ¿cómo crees que va a estar en el percutino? Porque el feto está adentro. Muy bien, pero lo de la parte de acá. ¿Estás segura? ¿Qué crees que está acá en el útero? Algo que tenga, algo que sea, pues no sé, pero respeto. Ah, mira, si crees hasta acá, normal, digamos, ha crecido hasta el útero. Muy bien, estás en línea normal. Ya, está mal, está correcto. Pero aquí ha crecido el estómago. Eso está normal. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué tal si yo sospecho, como hay caso de una embarazada que está con una citis? ¿Qué pasaría? ¿Dónde me ayudaría a percutir? Yo creo que el embarazo, ¿cómo está el embarazo? ¿No es cierto? ¿Cómo está? Forma. Así, ¿no es cierto? Globulosa. ¿Acaso aumenta el volumen de los flancos? No por las fosas, no. Si veo retención de líquido, pues es permitir acá.
pero mira, mira, esta es mi zona, mejor dicho, ¿no? que ha cambiado, porque obviamente el crecimiento del uterino me ha dado un nuevo cambio en la sonoridad, pero acá no. ¿Ya? Muy bien. Y si se ve pacientes cirróticas embarazadas, no sé si algunas no llegan a los 9 meses.